Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo podcast, episodio 47 del podcast Meditación y Bienestar. Una de las cosas que más me gusta hacer es transmitir mis conocimientos, mis experiencias en meditación y bienestar, ¿no? También, contarles a los demás que es posible tener un mayor bienestar practicando. Todo se logra con un trabajo, ¿no? Un trabajo que uno, en general cuando uno va a hacer un trabajo, ¿en qué piensa uno cuando va a hacer un trabajo? Bueno, en acciones, en hacer tareas, ¿no? Pero en este caso, el trabajo es hacia adentro. Y ese es el primer clic fundamental que tenemos que hacer, que el trabajo es primero hacia adentro, de darnos cuenta, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar hacia adentro, entonces uno empieza ya a observar, por ejemplo, las propias conductas que uno tiene. Cómo me manejo con otras personas, cómo le hablo a los demás, qué actitudes tengo para los demás, ¿no? Las actitudes que tengo con los demás. Y sobre todo uno empieza a ver que esas actitudes, esas conductas se pueden optimizar, se puede mejorar mucho la forma en la que nos relacionamos con los demás. Cómo es el trato interpersonal, ¿no? O sea, cómo trato a las otras personas. Bueno, las estoy tratando mal, estoy maltratando a alguien. Entonces, si estoy tratando mal a alguien, tengo que pensar en eso. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene? Si no le sirve ni a la otra persona ni a mí. O sea, realmente no tiene ningún sentido. Entonces uno empieza a dejar de tener malos tratos, uno ya no quiere tratar mal a los demás, uno ya empieza a tener mejores actitudes, mejores conductas con los demás. Eso también se transforma en mejores pensamientos. Y también, también son importantes las intenciones que tenemos. ¿Qué intención tenemos? Cuando hacemos un trabajo, en general hacemos un trabajo hacia afuera, pero en este caso es un trabajo hacia adentro, mirar hacia adentro. Entonces miramos, por ejemplo, las conductas, miramos los pensamientos que tenemos, porque eso ya es un poco más avanzado. Uno ya cuando practica meditación, uno se encuentra que tiene pensamientos y muchos pensamientos. Entonces uno es como que se quiere conectar más con esos pensamientos, quiere empezar a ver qué sentido tiene pensar tanto, o sea, para qué pensar tanto, cómo es que pensamos tanto, y uno se da cuenta que uno no para de pensar, ¿no? Es todo el tiempo que uno está pensando, piensa, y cómo es eso, y cómo son esos pensamientos. Entonces una de las cosas que hacemos es observar los pensamientos, ¿no? Que es la contemplación de la mente. Uno observa la mente que está llena de pensamientos, que viene uno atrás del otro, son miles todos los días que tenemos. Y también uno observa como ya les venía diciendo, ¿no? Las conductas que tenemos con las otras personas. En el episodio anterior estuvimos hablando de atención al cliente, de las conductas que tenemos con los clientes, cómo los tratamos y cómo tratamos a los clientes cuando el cliente se enoja un poco, cuando el cliente reclama, cuando no es una situación agradable, no es una situación de negociación, de conflicto. Y en ese caso, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a tratar de mantenernos en calma y de controlar la situación. Y controlar la situación es llevarlo a la calma, llevarlo a resolver el problema de la manera más pacífica posible. Cuando uno empieza a pensar en las propias conductas, uno puede revisar en el pasado que hizo daño. Eso puede ser. Puede ser que uno empiece a recordar que, yo en el pasado me porté muy mal con determinada persona, o que hice una locura, o que qué sé yo, todo negativo. Uno se puede encontrar con recuerdos donde yo mismo me porté mal, hice mal las cosas, ¿no? O sea, agredí a otra persona, puede ser, ¿no? Un acto de violencia, un acto de agresividad. Uno se empieza a recordar esas cosas, y uno dice, cuando uno empieza a verlo desde
desde el nivel de conciencia actual, tal vez uno dice, pero yo actualmente no podría volver a hacer eso. Que hoy sería, eso es lo que pasa con el nivel de conciencia cuando se va elevando el nivel de conciencia. Hay cosas que uno ya no podría volver a hacer nunca más, que se vuelven imposibles. O sea, uno ya es totalmente incapaz de cometer ciertos actos de violencia o de agresividad que ya es imposible, ya no se pueden volver a hacer. Eso es cuando uno alcanza cierto nivel de conciencia, y a todos nos pasa porque todos incrementamos la conciencia, todos. Sobre todo lo que pasa es que hay gente que va más rápido. Yo soy de lo que yo voy en la autopista de los rápidos, ¿no? Yo voy a toda velocidad. La verdad que yo, por ejemplo, en los últimos 3 años lo que avancé todos los avances que tuve fueron muy fuertes, muy intensos. Y porque me propuse ir muy rápido, muy a toda velocidad. A toda velocidad en elevar en conciencia, ¿no? Y fíjense cómo uno yendo rápido se encuentra también con la quietud del momento, con el amor, con la paz. Uno se vuelve más amoroso con las otras personas. Entonces uno recuerda, que estábamos diciendo esto, uno recuerda que, bueno, yo fui agresivo en el pasado, sí, lo recuerdo. Y hoy, lo que digo, hoy soy incapaz de hacer eso. Pero también hay una situación de perdón, de perdonarse a uno mismo por haber sido agresivo o violento en el pasado, que ese es el tema de que yo me perdono. ¿Por qué? Porque en realidad yo en ese momento en el que actué con violencia, estaba en un nivel de conciencia más bajo. Y eso era lo mejor que podía hacer. O sea, no podía ser de otra manera. Entonces uno, cuando vuelve al pasado, se da cuenta de que en el pasado el nivel de conciencia era más bajo. Y bueno, actué por el bajo nivel de conciencia. Y con lo cual hoy me doy cuenta que hoy soy incapaz de hacer eso. Hoy ya no podría volver a hacer eso, porque uno, cuando asciende en conciencia, va elevando, uno ya se vuelve mucho más pacífico, más agradable, más amoroso con las otras personas y con el mundo, ¿no? Uno se vuelve más amoroso. Entonces ya hay cosas que no se pueden volver a hacer, y hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Y hay cosas a las que uno tiene acceso, hay verdades a las que solo se accede con la conciencia. Eso también es importante aclarar. Esto es muy fuerte, muy importante. Hay verdades que solo se alcanzan cuando uno busca la verdad. Cuando uno busca la verdad y la busca de manera muy intensa, con hambre de verdad, con hambre de conocer, de saber de verdad, yo quiero que me digan la verdad. Bueno, uno se encuentra con ciertas verdades a medida que va elevando en conciencia, que se va volviendo más consciente, más amoroso, más empático. Más empático es que puede comprender a las otras personas, sentir sus emociones, ponerse en el lugar del otro, a ver cómo se siente, cómo estoy haciendo sentir a esta persona, cómo puedo darle un beneficio, cómo puedo contribuir, cómo puedo colaborar, cómo puedo ayudar a la otra persona. Y uno empieza a pensar cómo puedo mejorar, cómo puedo dar servicio a la otra persona. Todo eso es un síntoma de elevar en conciencia. En cambio, un síntoma de bajo nivel de conciencia es empezar a reclamar o empezar a ver el beneficio propio. Muchas veces un bajo nivel de conciencia tiene que ver con exigirle a los demás. Eso es algo muy propio de bajos niveles de conciencia, o de reclamar, o de pedir que me den beneficios, que satisfagan mis deseos. Eso también lo podemos ver en bajos niveles de conciencia. Por ejemplo, gente que no está dispuesta a dar, no está dispuesta a esforzarse o a dar nada, y que sin embargo pide y reclama y exige
que exige beneficios. Por ejemplo, exige dinero, exige un departamento, exige un hogar donde vivir y exige sin dar nada a cambio, sin estar dispuesto a dar nada, sin estar dispuesto a dar ningún esfuerzo, sin estar dispuesto a dar un servicio a los demás, a hacer algo útil por los demás, sino que es todo beneficio para uno mismo. Fíjense esto que es muy importante, ¿no? Porque en los niveles más bajos de conciencia uno está muy ensimismado, uno piensa mucho en el beneficio propio y ahí está la falta de empatía porque uno no puede ver la necesidad del otro. O a uno se le nubla cuando en los bajos niveles de conciencia se nubla la empatía y se nubla la necesidad de las otras personas. Y fíjense porque esto es muy importante. En cambio, cuando uno se va dando cuenta y va elevando en conciencia, uno empieza a ver más las necesidades de las otras personas, uno ya empieza a ser protagonista al otro. Eso es clave, a ser protagonista al otro, a ver cómo contribuir, cómo dar servicio, cómo volverse hiperservicial. Por ejemplo, esto de mejorar las conductas. Uno mejora las conductas para los demás, para dar el servicio al otro, para comunicarse con otras personas y para comunicarse bien, de manera correcta, de manera efectiva con otras personas. La comunicación efectiva pasa por las buenas conductas, por la amabilidad con las otras personas, ser amable, empático, controlar la comunicación también, ¿no? Tener, por ejemplo, un tono de voz amable, agradable, no ser agresivo con los demás, no ser agresivo en el tono de voz, no gritar, no hablar a los gritos, no interrumpir a la otra persona, tener escucha. También es importante saber escuchar a las otras personas, prestar atención a sus necesidades, a qué es lo que me está contando la otra persona, interpretar lo que me está diciendo. Comunicarse es eso, ¿no? En la comunicación está todo, está la comprensión también del mensaje que me está dando la otra persona y también de mi parte comunicarme bien con la otra persona, o sea, ser claro al momento de hablar o al momento de emitir una palabra o al momento de escribir, ser muy claro y pensar en el receptor, pensar en quién es la persona que me está escuchando o que me está leyendo. O sea, si yo voy a hablar, le estoy hablando a alguien y pensar en ese alguien, es el otro, es considerar al otro, de eso se trata. Cuando uno va elevando en conciencia, se vuelve más consciente, uno piensa en el otro. Eso es algo clave, fundamental. Entonces uno empieza a dar servicio. Otra cosa que también es muy importante es el tema de la estética. El tema de la estética, de la imagen personal. Uno empieza a cuidar su imagen personal como a modo de servicio al otro, para respetar a la otra persona. O sea, tener cuidado en la imagen personal tiene que ver con el respeto hacia los demás. Es una muestra de respeto. Yo me visto adecuadamente para dar una buena imagen. Esa imagen es para los demás. O sea, eso también se transforma en un darle a los demás, darle una buena imagen a los demás. Dar una buena imagen no quiere decir comprar ropa de marca o gastar mucho dinero, simplemente dar la imagen que la otra persona espera de mí. Básicamente hay que usar el razonamiento y el sentido común y darse cuenta cuál es la forma más apropiada de vestirme para agradar a la otra persona. O sea, siempre se trata de volvernos personas más agradables, más empáticas y más amables también. Y bueno, entra en juego el amor hacia todos, el amor hacia
bueno, hacia la totalidad en realidad, ¿no? Pero uno siendo amoroso, y con esto no me refiero al amor de pareja, sino me refiero al amor como un sentimiento de bien, como que yo, una intención y un sentimiento de quiero hacer el bien, un deseo, ¿no? Es una intención, un deseo del bien, de hacer el bien y de pensar bien y de querer el bien de los demás y el propio también, porque esto no se trata de sacrificarse, pero ahí en el amor, cuando hablo de amor me refiero no a lo que tradicionalmente se conoce, que es el amor entre dos parejas, entre dos personas. La verdad es que el amor del que yo hablo es el deseo del bien, es algo más profundo, que no es solo con la pareja, no es hacia una persona en especial, en particular, sino que es un deseo del bien hacia todos, que se va ampliando, se va haciendo más fuerte a medida que uno va elevando en conciencia. Lo que sucede es que uno empieza a tener más amor por todos y por todo. Y recuerden que esto no se refiere de hombre a mujer, o se refiere, esto se refiere a un amor como deseo del bien. Desear el bien es, por ejemplo, con esto que les estoy comentando, es esto del dar. El dar y, por ejemplo, volverse más amable con otras personas, revisar las conductas que tengo y las conductas que tuve en el pasado y cómo mejorarlas. Eso es el deseo del bien, es ver qué puedo hacer para hacer una mejora en el mundo, cómo puedo contribuir al mundo para un mundo mejor, y en esto tenemos que reflexionar mucho, tenemos que pensar mucho cómo construimos un mundo mejor. Un mundo mejor, no, siempre es con cosas muy sencillas, muy sencillas, no hace falta complicarse. Para hacer un cambio en el mundo y una mejora, es con cosas muy simples. En las cosas más simples está el bien común, está el cambio en el mundo. El cambio en el mundo se hace con cosas muy pequeñas. Yo creo que este podcast es algo muy pequeño, muy simple, que yo lo hago con mucha pasión, porque esta es una de las cosas que más me gusta hacer, que es compartir mis conocimientos, mis experiencias y mostrarle al mundo que se puede estar mejor, que se puede vivir bien y tratar de ser, por supuesto, buena persona, tratar de ser buena persona, hacer todo lo posible por ser bondadoso, más generoso, más compasivo con los demás, más empático. De eso se trata. La práctica de la meditación es muy importante. Les sugiero a todos que practiquen. Ustedes pueden hacer un bien simplemente dándole compartir a este podcast. Lo pueden compartir en grupos de Facebook, lo pueden compartir con alguien en particular, diciéndole, mirad, le pueden enviar un mail con el link, con el enlace al podcast y diciendo, mirá, te invito a que escuches este podcast que puede ser interesante, tiene algunas ideas. Ya eso es un bien. Eso ya es un bien hacia pensando en el otro, ¿no? Esto que estamos hablando hoy es de estar pensando en el otro, en el bien del otro. Y ahí es donde entra en juego el amor, porque eso es actuar desde el amor. Actuar desde el amor y de una manera desinteresada, ¿no? Donde uno no está viendo el beneficio propio, uno está viendo el beneficio del otro. Eso ya es maravilloso, es mágico. Es maravilloso ver el beneficio del otro y hacerlo con el placer que me da que a la otra persona le vaya bien, que a la otra persona progrese, que tenga un bienestar, que se sienta bien por dentro. Sentirse bien por dentro. Entonces, para sentirse bien, recuerden que lo que hablamos al principio del podcast, que este trabajo no es hacia afuera en el mundo, hacia las acciones, es un trabajo muy hacia adentro, de observar mucho. Es un trabajo que muchas veces hay que hacerlo en soledad y en silencio.
eso sí. O uno se puede poner una musiquita, eso está totalmente permitido. O también hay charlas, uno puede escuchar este podcast o alguna charla interesante y al mismo tiempo reflexionar y anotar ideas también. A mí me gusta, yo siempre tengo un cuaderno universitario donde anoto mis ideas, ¿no? Y después el tema de practicar meditación es muy importante, muy importante que lo hagan, muy saludable, es un gran hábito realmente, dedicar un tiempo a la meditación. Al principio es difícil meditar, al principio cuesta, puede ser que les lleve, puede ser que al principio no puedan meditar más de 5 minutos, puede ser, o más de 10 o más de 15, y no tiene importancia, lo importante es que lo intenten meditar, intenten practicar meditación, eso ya es un gran avance. Después para los que son más avanzados, bueno, meditar 40 minutos, 50, 60 minutos, o sea, una hora completa. Esos objetivos ya son más para los avanzados, que al principio no importa. Al principio lo importante es el hábito de meditar seguido, meditar 3 veces por semana, hacerlo de manera constante, regular, ya eso es un gran avance, enorme avance. Practicar meditación todas las semanas meditar, eso es algo genial, asombroso. La verdad que tenía más para decir, tenía más cosas para decir, pero bueno, estamos llegando al final de este episodio 47 del podcast Meditación y Bienestar. Así que les pido que compartan este podcast con otras personas que conozcan para que el mensaje vaya llegando, que las ideas de un bienestar y del desarrollo de conciencia que llegue a más personas. Y por supuesto, escríbanme, sigan escribiendo, sigan mandando comentarios, ya hay mucha gente que está escribiendo, que bueno, que está muy interesada, que está progresando y que está interesada en el desarrollo de la conciencia, en conocer más sobre estos temas, practicar mindfulness, atención plena, practicar meditación, llevar una vida más contemplativa, elevar en conciencia, ser más consciente, ser más feliz naturalmente, ¿no? sin tener que recurrir al consumismo, de comprar cosas, no, ser feliz, que sea una felicidad que dure y que nunca termine. Entonces, bueno, me pueden escribir un mensaje, recuerden compartir el podcast y los voy a dejar con una música que compuse hace poco, ahora estoy componiendo un tema nuevo, que todavía no lo terminé, estoy componiendo, pero bueno, los voy a dejar con una música que compuse hace poco, que la terminé de grabar, que se llama Agradeciendo. Así que nos vamos con Agradeciendo. Mi nombre es Adrián, muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Chau.